empresarios supragubernamentales porque han estado por encima de todos los gobiernos. No son ni de este gobierno, de hecho criticaban todos los gobiernos y los criticaban de corruptos, de delincuentes, pero ellos obviamente siempre buscando la excusa como para justificar su propio delito, que era evadir impuestos, como mínimo. El tema se lo habíamos adelantado, se reactiva el caso por evasión de la JP Morgan. Tratamiento en vivo a cargo de Raúl de la Torre. Raúl. Recordemos, Cecilia, Pablo, que Hernán Arbizu en principio fue denunciado por un cliente de JP Morgan por desvío de fondos de sus cuentas. A raíz de esto, JP Morgan, tratando de deslindar responsabilidades, lo que hace es denunciar al propio Hernán Arbizu por estas maniobras hechas sobre los clientes sobre los cuales se administraba. La respuesta de Hernán Arbizu fue denunciar en Argentina, primero autoincriminarse por este manejo de los recursos de empresas argentinas y particulares también argentinos, pero a la vez denunciar a JP Morgan porque esta maniobra, según la presentación que hizo ante la justicia, Hernán Arbizu involucraba a centenares de cuentas y era prácticamente una operación absolutamente armada, fundamentalmente para eso, para evadir divisas, lavar dinero y ocultar algunas maniobras desde el punto de vista impositivo fraudulento. Hernán Arbizu está con nosotros, bienvenido, ex vicepresidente de JP Morgan. Hay una novedad, Arbizu, después de 5 años, un juez federal, Sergio Torres, pidió a través de Cancillería informes a Estados Unidos sobre estas cuentas que tienen argentinos, casi 500 en el exterior en JP Morgan. Sí, es así. Yo presté declaración ante un secretario del juez Torres en junio del 2008. Al día siguiente, el juez ordenó un allanamiento a los 3 pisos que tiene JP Morgan en Catalinas. Y la segunda medida que tomó fue esta 5 años después de pedir, es decir, de pedir a la justicia americana que confirme lo que yo presenté hace 5 años, ¿no es cierto? Arbizu, ¿por qué hablamos de lavado y de evasión? ¿Qué es lo que se hacía a través de estas cuentas de 400 o casi 500 titulares, que en algunos casos son particulares, empresarios, en otros casos son directamente las empresas, las que colocaban recursos en JP Morgan y para qué? Sí, vamos por partes. Se dice que hay alrededor de 200.000 millones de dólares de ahorros de argentinos en el extranjero. Yo este trabajo, antes de hacerlo en Morgan, lo hice en la Unión de Bancos Suizos, Citibank, Deutsche Bank y Van Boston. Durante ese tiempo de trabajo, que son más o menos 20 años, he visto no menos de 20.000 millones de dólares. De esos 20.000 millones de dólares, alrededor del 80% o casi 90% era dinero producto de evasión impositiva. Es decir, era dinero no declarado en el país. Lo que yo hice ante el juez, presenté el listado de clientes y dije, mire, señor juez, estos son los clientes que eran míos en Morgan en Nueva York. Mi experiencia me dice que al menos el 90% de estos activos no están declarados en el país, por lo cual el primer delito es evasión impositiva. A partir de la evasión impositiva, ese dinero no está dentro del sistema legal financiero argentino. ¿Cómo se insertaba? Ahí viene la segunda parte, que puede llegar a ser lavado de dinero a través... Déjeme detenerme en esta primera parte, Arbizu, porque estamos hablando de recursos o ingresos no declarados, pero no estamos hablando de pequeños comercios que venden en negro sin factura, sino que estamos hablando de grandes empresas, corporaciones de medios muy importantes, petroleras, empresas financieras. ¿Cómo es que aparecía este dinero o de dónde surgía este dinero en negro? Sí, dentro de lo que es JP Morgan, como todo mercado está sectarizado, estaba en lo que se llamaba el nivel de ingresos más altos. El mínimo de cuenta mío eran 25 millones de dólares líquidos. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona que tiene 25 millones de dólares líquidos tiene un patrimonio no menor a 100 millones de dólares. Por lo cual estamos hablando de los mega empresarios de la Argentina. Ese dinero puede surgir, se puede ir a buscar como nuevo cliente de 2 maneras. Una es que ya esté con el dinero en otro banco. Otra puede ser que venda a la empresa, se la venda a un extranjero, por el cual, yo siempre pongo el ejemplo de cuando se compraba una propiedad que se evaluaba por el valor, es decir, se escrituraba por el valor fiscal y en realidad el valor de compra era mayor, ¿no es cierto? Sí. Esto es lo mismo, una empresa se vende por un valor, se declara un valor, como el comprador es del extranjero, en realidad el valor es mayor de compra. Ese dinero, como se cobra en el extranjero, es muy probable, es decir, mi experiencia de nuevo me dice de 20 años que se evadía. Hay grandes empresarios detrás en este listado que usted presentó. Sí, están obviamente los empresarios más grandes de la Argentina. Y yo pongo el ejemplo siempre de la solicitada de la semana pasada de la Asociación de Empresarios Argentinos con respecto a una seguridad jurídica y todo el que hicieron.
Es decir, si no eran clientes míos, eran prospect. Que era un prospect, era donde yo iba a buscar clientes nuevos. La Asociación de Empresarios Argentinos, recordemos para quien no lo conozca, es una entidad que reúne no empresas, no cámaras, sino empresarios particulares que son representantes de las principales corporaciones del país. Estoy hablando de Clarín, Techín, Arcor... Sí, Asindar, si yo le pregunto, dígame, 10 personas que tienen más de 100 millones de dólares en Argentina, es muy fácil que en 10 minutos me los diga. Ahora le digo, dígame, ¿quién tiene 5 millones de dólares en Argentina? Y es mucho más difícil encontrarlo, porque estos obviamente son los que han dirigido el país desde las sombras durante los últimos... Desde que yo tengo uso de razón, 20 años seguro. Fondos que no estaban declarados en Argentina, recursos que por lo tanto evadían impuestos. Usted ha hablado de una segunda etapa, la etapa del lavado, que lavado es de dinero. Lo que hacía JP Morgan con esto. Sí, no, es decir, bueno, va a sonar mal, pero nosotros le damos todo el servicio. Desde ocultar la titularidad del dinero a través de los famosos trusts o fideicomisos en paraísos fiscales, en el cual lo que hacía el dueño del dinero, cedía la titularidad del dinero a un trust, en el cual pasaba a ser no propietario sino beneficiario, por lo cual se ocultaba la titularidad. Pasaba de ser dueño, literalmente pasaba de ser dueño del dinero. Es uno de los servicios. Sí. Y el otro eran estructuras después... ¿Pero del dinero ya no era dueño? ¿Cómo es esto que pasa? No, es así, es literal. Usted tiene, yo pongo el ejemplo, usted tiene hoy 50 millones de dólares. Presentó ante la FIP el año pasado, a fin de año 50 millones de dólares. Sí. Usted le constituíamos un trust por el cual le cedía al trust 25 millones de dólares. El año que, a fin de este año, del año siguiente, en la FIP iba a presentar que tenía... Un trust es un grupo empresario. Sí, es un fideicomiso. Sí, correcto. En la próxima declaración ante la FIP iba a decir que tenía 25, porque 25 literalmente los había cedido un trust. Sí. Así, es así de infantil el sistema. ¿Y cómo hago yo para recuperar esos 25 Y bueno, porque obviamente tiene una estructura legal atrás, que tiene, usted pasa a ser beneficiario, usted podía llegar a recibir dividendos, no sé, X cantidad de dinero al año como beneficiario, y si quería podía llegar a tributar sobre esos beneficiarios, sobre esos dineros recibidos. Pero usted cedía el de la titularidad del dinero, es así, como que le regalara. Lo que se llama blanqueo de capitales es, por ejemplo, que esos dineros que yo tenía afuera con otro nombre, no a nombre mío, los pudiera ingresar al país y los convirtiera en un capital mío, por ejemplo, a través de un préstamo. Exactamente. Usted, como decimos hace un rato, estos son empresarios, por lo cual tienen empresas. Usted tenía una cuenta conmigo tenía 20 millones de dólares conmigo que no tenía declarados en el país, por lo cual están fuera del circuito legal. Usted a su vez tiene en Argentina una empresa. Usted necesita capitalizar la empresa, es decir, invertir dinero en la empresa. Si usted mandaba directamente de la cuenta del trust a la cuenta de su empresa aquí en Argentina, iba a quedar, obviamente, la Unidad de Información Financiera de la FIP iba a preguntarle por qué había hecho esa transferencia. Lo que se hacía, se tercerizaba a través del banco, que otorgaba lo que se llama una carta de crédito, que le decía a un banco local, préstenle a la empresa del señor que yo, banco JP Morgan, me hago cargo si no paga. JP Morgan no lo hacía de bueno, lo hacía porque había congelado sus activos en la cuenta que usted tenía en Nueva York. Le quiero hacer muy pocas preguntas finales y usted me dirá hasta dónde puede responderme o no. ¿Aparece involucrado en las denuncias el Grupo Clarín? ¿Está involucrado como empresa o a través de sus directores que aparecen como titulares de cuentas que han hecho este tipo de operaciones? Mire, en el balance de Clarín, que lo volví a ver en estos días, hace bastante que no lo veía, hay en el ítem de otras deudas, claramente dice... primero mantenía una deuda con el First Overseas Bank de Bahamas, lo cual, porque tiene un crédito con un banco de Bahamas, habría que verlo. Segundo, en el mismo ítem, el punto 2 dice, se canceló un crédito con JP Morgan Nueva York, en el cual en el momento de cancelamiento del crédito se liberaron ciertas garantías. Ahora, ¿cuáles son esas garantías? Como dije la otra vez, una empresa de esa envergadura cuando pide dinero es por su calificación y su credibilidad y es decir, calidad. No necesita otorgar garantías para que le presten plata. Esas garantías son obviamente fondos propios. ¿Es verdad que JP Morgan en enero informó a sus clientes en Argentina que retiren el dinero porque cerraba las cuentas a partir de marzo? Sí, la explicación corporativa institucional de ellos es debido a la persecución que hemos mantenido por todos los órganos de control de Argentina. Les pedimos que para el 28 de octubre cierren las cuentas. Es decir, literalmente cierren las cuentas y den los órdenes de transferencia de su plata a otros bancos. En estas transferencias, ¿qué tiene que ver el Banco Citi filial Miami? Bueno, Citibank contrató... ¿Qué pasa? Estos clientes, al no tener cuenta, entre comillas, quedan huérfanos. Tienen que ir a buscar otro banco. Si bien tienen relaciones con otros bancos, pero tienen que ir a buscar otros bancos. Entonces, Citibank, muy hábilmente, contrató a Luke Palacio, que trabajaba conmigo en JP Morgan Nueva York. Era un banquero de JP Morgan Nueva York. Se lo llevó a Citibank, le va a haber pagado un muy buen bonus para contratarlo, a cambio que se traiga la mayor cantidad de clientes de JP Morgan. Que ya tenía relación con estos clientes. Claro, usted es cliente mío en JP Morgan.
JP Morgan cierra las relaciones con Argentina, Citibank me contrata a mí, y lo que me dice, yo te pago muy buen bono por contratarte, pero tráetelo a la mayor cantidad de clientes posible. La última pregunta, Hernán Arbizu, ¿por qué demoró tanto la justicia en dictar este pedido de informes a Estados Unidos? Mire, no cabe duda que la evasión fiscal es el gran cáncer del país. Esto podría ser la punta del iceberg como para combatir semejante estructura ilícita. La pregunta, la verdad, habría que hacérsela al juez, yo no la sé. Hernán Arbizu, le agradezco muchísimo y sobre todo por informar de un tema que es muy trascendente, y yo creo lo mismo que usted, que esta es la punta de un iceberg, de delitos de corrupción que a tanta gente le preocupa, pero a veces no sabe exactamente a quién se refiere cuando estamos hablando de corrupción y quiénes son los que cometen la corrupción. Y a través de su actitud, más allá de lo que la justicia determine sobre su conducta, creo que nos permite transparentar e informar esto, que es en definitiva lo que intentamos hacer. Así que le agradecemos su presencia en Visión 7. No, gracias a ustedes. Ustedes, compañeros.